Bien, licenciado y compañeros, nosotros somos el subgrupo B3 y les vamos a presentar las secciones número 10, 23, 25 y 29 de la NIC para las pymes. Sección 10, políticas, estimaciones y errores contables. El alcance de esta norma nos dice que nos va a proporcionar una guía para la selección y aplicación de políticas. Asimismo, va a abarcar los cambios en estimaciones contables y la corrección de errores de estados financieros de periodos anteriores. En las políticas contables, pues tenemos selección y aplicación de políticas contables. ¿Qué son las políticas contables? Como bien conocemos, son principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos que nos van a servir para aplicar y para preparar nuestros estados financieros. Dice que esa información debe ser diseñada por los ejecutivos de la entidad y que debe ser relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas y fiable, en el sentido de que los estados financieros representen fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo esperados, que reflejen la esencia económica de las transacciones, sean neutrales, libres de sesgos, sean prudentes y que estén completos. Las políticas contables adecuadas y de manera uniforme para transacciones, políticas y condiciones que sean similares. Esto quiere decir que las políticas deben poseer el principio de uniformidad. Las vamos a aplicar para transacciones que sean similares, o sea, las mismas políticas. Cambios en políticas contables. 1. Se va a realizar un cambio de una política contable si es requerido por la sección número 10. 2. Si va a suministrar información más fiable y más relevante. Y 3. La norma permite una selección de tratamiento contable para una transacción específica. En este caso, pues, como lo podemos aplicar con la sección 17 de propiedad, planta y equipo, cuando vamos a aplicar por primera vez una política y que consista, por ejemplo, en una revaluación de activos. También tenemos la aplicación retroactiva. Dice que cuando se aplique un cambio de política contable de forma retroactiva, la entidad aplicará la nueva política a la información comparativa, como si la nueva política se hubiese aplicado siempre, hasta donde sea adecuado poder hacer también esa aplicación, ¿verdad? Hasta donde nos lo permita. Información a revelar. Pues vamos a revelar la naturaleza de los cambios de las políticas contables, ¿verdad? El importe del ajuste para cada partida afectada, el importe real de ajustes a periodos anteriores y una explicación en el caso de que no sea practicable aplicar una política. Muy bien, ahora regresando, vamos a ver las estimaciones contables. Los cambios en las estimaciones contables dice que cuando sea difícil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio de estimación, se va a tratar como que si fuera un cambio en estimación contable. Es decir, cuando nosotros no poseamos esa certeza, lo vamos a aplicar como un cambio de estimación. Información a revelar. Una entidad revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable para periodos corrientes o futuros. Estos cambios los vamos a aplicar de forma prospectiva. Por último, tenemos la corrección de errores. Las correcciones de errores de periodos anteriores. Dice que son errores de uno o más periodos anteriores por las omisiones e inexactitudes en los estados financieros. Estos tipos de errores que surgen o se puedan dar consisten en errores aritméticos, errores en aplicación de políticas, la inadvertencia o mala interpretación de los hechos y los fraudes. Una entidad dice que deberá corregir estos errores de forma retroactiva. En esto, pues nosotros nos vamos a basar en la materialidad, ¿verdad? Que estos errores sean significativos. En información a revelar sobre errores de periodos anteriores, pues tenemos de que debemos de revelar la naturaleza del error, el importe de la corrección para cada partida afectada, el importe de la corrección al principio del primer periodo anterior y una explicación si no es practicable determinar la naturaleza e importe. Siguiendo con la exposición,
Sección 23, ingresos de actividades ordinarias. Alcance de esta sección. Esta sección se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: a través de la venta de bienes, prestación de servicios, contratos de construcción, intereses, regalías y dividendos. No se aplica a esta sección los acuerdos de arrendamientos, dividendos y otros ingresos que surgen de inversiones, cambios en el valor razonable de los activos y pasivos financieros, cambios en el valor razonable de propiedades de inversión, que estas pues son tratadas en otras secciones de esta norma. Medición. Una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, y una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias por separado a cada transacción. Venta de bienes. Reconocimiento de ingresos de actividades procedentes de la venta de bienes. Estas siempre y cuando satisfagan cada una de las siguientes condiciones. La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo, o cuando la entidad no conserva para sí misma ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad, sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos, los costos incurridos o por incurrir puedan ser medidos con fiabilidad. Prestación de servicios. Para el reconocimiento de esta transacción o suceso, se cumple con dos condiciones. Cuando el resultado de una transacción de prestación de servicios pueda ser estimado con fiabilidad, se reconocerá al grado de terminación, método de porcentaje de terminación. Y cuando el resultado de una transacción de prestación de servicios no pueda estimarse con fiabilidad, se reconocerá en la medida de los gastos reconocidos en que se consideren recuperables. Contratos de construcción. Cuando el resultado de un contrato de construcción pueda estimarse con fiabilidad, se reconocerá al grado de terminación, método de porcentaje de terminación. ¿Qué es un método de porcentaje de determinación? Este método se utiliza al reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de prestación de servicios y contratos de construcción, intereses, regalías y dividendos. Cuando una entidad reconocerá los intereses, regalías y dividendos cuando cumplan con ciertas condiciones. 1. Que sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos. 2. El importe de los ingresos de actividades ordinarias puedan ser medidos de forma fiable. Y para el reconocimiento de intereses, regalías o dividendos, tienen que cumplir con las siguientes bases. Los intereses se reconocerán utilizando el método de interés efectivo. Las regalías se reconocerán utilizando la base de acumulación o de vengo. Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibir. Información a revelar. Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos ordinarias, el importe de cada categoría
de ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes, la prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos, comisiones, subvenciones del gobierno, entre otros. Continuar con la exposición acerca de la sección 25, costos por préstamos. El alcance de esta sección pues especifica la contabilidad de los costos por préstamos cuando una entidad obtiene fondos prestados. Dentro de esta información pues nosotros debemos incluir lo que son los gastos por intereses, utilizando el método de interés efectivo. Esto de acuerdo a la sección 11, instrumentos financieros. También las cargas financieras respecto a arrendamientos financieros reconocidos. Esto de acuerdo a la sección 20 de arrendamientos. Asimismo como las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera, es decir, los ajustes de los costos por intereses. Para su reconocimiento, pues esta sección nos menciona que una entidad reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto y lo hará en resultados en el periodo en el que se incurren dichos intereses. Dentro de su información a revelar, pues esta norma nos menciona la relación que existe con la sección 5 y la sección 11. La sección 5, estados de resultado integral y estado de resultados, específicamente en su párrafo 5.5. Una entidad incluirá en el estado de resultados integral partidas que representen costos financieros. Y la sección 11, instrumentos financieros básicos, en el párrafo 11.48, que nos menciona que una entidad revelará las siguientes partidas: los ingresos y gastos por intereses totales, estos utilizando el método de interés efectivo por activos y pasivos financieros que no se miden al valor razonable con cambios en resultados. Vamos a continuar con esa exposición y vamos a hablar sobre la sección 29, impuestos a las ganancias. Alcance. Esta sección trata de la contabilización del impuesto a las ganancias. Se requiere que una entidad reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de las transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros. Estos importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido. Clasificación. Estos se clasifican en impuestos corrientes e impuestos diferidos. ¿Cómo se reconocerán? El principio general: una entidad reconocerá un activo o un pasivo por impuesto diferido por el impuesto por recuperar o por pagar en periodos futuros o como resultado de transacciones o sucesos pasados. Diferencia temporales. Existen diferencias temporales cuando exista una diferencia entre los importes en libros y las bases fiscales en el reconocimiento inicial de los activos o pasivos. Existe una diferencia entre el importe en libros y la base fiscal que surjan de reconocimientos iniciales porque el ingreso o gasto se reconoció en el estado de resultado o estado de resultado integral. De igual forma, la base fiscal de un activo o pasivo cambia y el cambio se reconoce por el importe en libros, el activo o patrimonio de ningún periodo. Tasa impositiva. Una entidad medirá un activo o pasivo por impuesto diferido usando las tasas de imposición y las legislaciones que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado en la fecha en la que se informe. Presentación. Distribución en el resultado integral y en el patrimonio. Se separarán entre partidas corrientes y no corrientes o se compensarán entre un impuesto u otro. Por ejemplo, el ISO. Información a revelar.
Una entidad debe revelar los impuestos corrientes y diferidos agregados, una explicación de las diferencias significativas, una explicación de los cambios en la tasa o tasas impositivas aplicables para cada tipo de diferencia temporaria y la fecha de caducidad si existiese. Gracias por su atención, somos el grupo B3.